Septiembre del 2012. Jesús Martínez le abría las puertas al hombre más rico y poderoso de México, Carlos Slim, vendiéndole el 30% del Pachuca y de León. El intento de golpe de estado a Televisa había comenzado. Ya Jesús Martínez, con su poderoso aliado, conseguirían grandes resultados deportivos en menos de un año. Un subcampeonato para Pachuca y un bicampeonato para León. Que por cierto, el primer título de León fue frente al América, venciéndolo en el mismísimo Estadio Azteca. Título que reconocería Emilio Azcárraga, felicitando a Jesús Martínez y a Carlos Slim. Y a pesar de los grandes resultados conseguidos en tan poco tiempo, el verdadero objetivo de Jesús Martínez y de Carlos Slim estaba en 2017, año que terminaba el contrato de la selección mexicana con Televisa y TV Azteca. Entre 2012 y 2016, la gente de Carlos Slim crearía una alianza secreta entre América Móvil y Telemundo. Esto para lanzar una oferta por los derechos de transmisión de la selección mexicana. Para junio del 2017 vendría el primer golpe de Jesús Martínez al lograr colocar en el comité de comercialización a dos de sus poderosos aliados, José González Ornelas y quien fungiría como presidente, Alejandro Irarrágorri. Estos junto a Ares de Parga y a Alberto Hank se encargarían de negociar los derechos de transmisión de la selección mexicana. Para septiembre del 2017, Carlos Slim anunciaba su salida del fútbol mexicano, vendiendo el porcentaje antes adquirido a Grupo Pachuca. Pero esto solo era una distracción para despistar a Emilio Azcárraga de las verdaderas intenciones del propietario de Telcel. Para la segunda semana de septiembre, la bomba estallaría en las oficinas de Televisa. La información finalmente había llegado. El tiburón blanco más grande y poderoso de los negocios en México ya acechaba la gran mina de oro de Emilio Azcárraga, y este estaba dispuesto a devorarse tanto a Emilio o a Salinas Pliego o a quien se le pusiera enfrente. Cuando Azcárraga se dio cuenta, ya las piezas del ajedrez estaban colocadas para hacerle un jaque mate. Y es que ni Azcárraga ni Salinas Pliego podrían competir en cuanto a ofertas contra el hombre más rico y poderoso de México. Para ese momento, el plan de Jesús Martínez era claro. En cuanto Carlos Slim se hiciera de los derechos de transmisión de la selección mexicana, daría comienzo al nuevo orden del poder en el fútbol mexicano. Primero, Decio de María dejaría la presidencia de la Federación Mexicana en diciembre de ese mismo año. Y en enero de 2018, Jesús Martínez se erigiría como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, mientras que Carlos Slim tomaría la silla de Emilio Azcárraga en cuanto a jerarquía en el poder del fútbol mexicano se trata. En cuanto a las transmisiones de los partidos de la selección mexicana, en Estados Unidos serían transmitidos por Telemundo, mientras que en México los partidos serían transmitidos por Uno TV, Claro Sports, y muy posiblemente se le venderían algunos partidos a Fox Sports, mientras que Televisa y TV Azteca solo tomarían la carroña que les fuera arrojada algunos partidos de los llamados moleros. En pocas palabras, las decisiones importantes del fútbol mexicano serían tomadas ahora por Carlos Slim,
Jesús Martínez y algunos de sus aliados. Pero a Jesús Martínez al parecer se le había olvidado lo que le había pasado a Emilio Maurer, el primer hombre que ya antes había intentado arrebatarle a la selección mexicana y el poder del fútbol mexicano a Televisa. En aquel entonces el tigre aún vivo, Emilio Azcárraga Milmo, demostraría su furia total frente al presidente del Puebla. Primero le arrebató al Puebla, después lo metió en la cárcel y por último lo desapareció completamente del fútbol mexicano. Obviamente Jesús Martínez se sentía protegido por Carlos Slim y además pensaba que Emilio Azcárraga hijo no sería tan visceral como el padre, cosa que no pudo estar más equivocado. Emilio Azcárraga y su mano derecha, Bernardo Gómez, comenzarían la contraofensiva contra la rebelión. Ya en la guerra de las negociaciones, Televisa y TV Azteca solo lograron ofertar hasta $200 millones, mientras que la dupla entre América Móvil y Telemundo elevaron su cifra hasta los $260 millones, una cifra que parecía difícil de superar por parte del duopolio televisivo, además de que Slim estaba dispuesto a elevar y seguir elevando la oferta hasta quedarse con los derechos. La gran oferta de América Móvil y Telemundo era bien vista por Tigres, Guadalajara, Veracruz, Lobos WAP, Querétaro, Pumas y obviamente Pachuca, León, Santos y Monterrey, mientras que los que apoyaban la continuidad con Televisa y TV Azteca eran Cruz Azul, Necaxa, Puebla, Toluca, Tijuana y obviamente América, Morelia y el Atlas. Esto hacía una mayoría de votos de 9 contra 7 para que la selección mexicana fuera a dar a manos de América Móvil y Telemundo. Ya solamente era cuestión de que el comité de comercialización harían válido el nuevo contrato de la selección mexicana. Ante esto, Emilio Azcárraga ordenó a Decio de María no mostrar el contrato aún vigente a ninguno de los dueños de ningún equipo, ni siquiera a los integrantes del comité de comercialización, mientras que Bernardo Gómez giró órdenes directas a Leopoldo Gómez de preparar varias cápsulas en contra de diferentes empresas y grupos. Posteriormente, a través de diferentes medios, entre llamadas, mails e inclusive con reuniones personales, varios dirigentes y propietarios de los clubes recibieron diferentes amenazas de mostrar las diferentes cápsulas a nivel nacional. Mientras que en una reunión privada, Emilio Azcárraga y Decio de María se reunirían con Alejandro Irarrágorri. Ahí le propondrían lo siguiente: el próximo 29 de septiembre anunciarás e informarás tanto a los dueños de los clubes como a la afición en general que los partidos de la selección mexicana seguirán siendo transmitidos por Televisa y TV Azteca por 8 años más. Esto debido a que encontraste una cláusula de renovación automática que no permite negociar con ninguna empresa. Posteriormente se le dijo que si accedía, obtendría por los próximos 8 años un poder y una jerarquía mayor en el fútbol mexicano, y que si se negaba, Televisa lo atacaría tanto que terminaría saliendo del fútbol mexicano y terminaría en tribunales con gravísimos problemas legales. Fue así que uno a uno de los aliados de Jesús Martínez fueron abandonándolo, dejándolo solo a su suerte.
19 de septiembre, en una conferencia de prensa, Alejandro Irarrágorri anunció que la selección mexicana continuaría por las pantallas de Televisa y TV Azteca por 8 años más. Quiero ser muy claro de que uno de los hallazgos relevantes del comité es que el contrato previo firmado generaba a los tenedores de los derechos una cláusula de renovación automática. Alzándose así con la victoria Emilio Azcárraga en contra de la rebelión, mientras Carlos Slim rabiaba de coraje del ridículo que le había hecho pasar Jesús Martínez y que el plan que se había llevado a cabo durante más de 5 años había fracasado. 4 meses después, Jesús Martínez recibiría la embestida de la venganza de Emilio Azcárraga con el famoso Tuzoguet, exponiendo los actos de corrupción con gobiernos priistas en el estado de Hidalgo. Usar dinero del pueblo de Hidalgo para enriquecer a una sola persona y sus socios. Con este nuevo proyecto. Pero eso no era todo. Posteriormente, Jesús Martínez recibiría información que le helaría la sangre. En la próxima junta de dueños se le anunciaría por unanimidad y debido a la corrupción y de la violación a los derechos de ética de la Federación Mexicana de Fútbol, se le desafiliaría a él y a su hijo del fútbol mexicano, arrebatándole a sus equipos y vendiéndolos a un mejor postor. Ante esto, a Jesús Martínez no le quedó de otra más que prácticamente rogarle a Emilio Azcárraga y tratar de arreglar en lo posible el problema. Finalmente todo quedó en un perdón de Azcárraga a Jesús Martínez. Hoy, a casi 6 años de aquel suceso, la selección mexicana vive su peor momento en toda su historia. Y la moneda queda en el aire. ¿Qué hubiera pasado si en aquel 2017 Carlos Slim y Jesús Martínez se habrían hecho del poder del fútbol mexicano? ¿El fútbol mexicano estaría mejor o peor? ¿Tú qué piensas?